Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de ponernos al día sobre los últimos avances en la investigación médica. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Repito, hemoglobinuria paroxística nocturna, por sus siglas HPN. El nombre de esta enfermedad puede que suene raro, pero es que la patología en sí lo es. Tan solo alrededor de 20.000 personas la padecen en el mundo y su escasa frecuencia hace que sea difícil de detectar. En este episodio queremos darle visibilidad, conocer qué es, cómo funciona y de qué modo condiciona la vida de los pacientes. Lo hacemos como siempre escuchando a los expertos. Carolina Martín es técnica de la Asociación HPN España y también es paciente de HPN. Carolina, bienvenida a Medicina por un tubo. Muchas gracias. ¿Cómo y cuándo fuiste diagnosticada con HPN? ¿Cuáles fueron los síntomas que te llevaron a buscar atención médica? Pues fui diagnosticada oficialmente en el año 2020, justo antes de la pandemia, pero es verdad que los síntomas empezaron en el 2019. Al final el retraso diagnóstico se demoró unos 9-10 meses y el primer síntoma, yo siempre he sido una persona que le dolían las piernas, estaba así como más cansada por las tardes, pero bueno, la verdad que no le daba mucha importancia porque podía hacer una vida normal. Pero en una analítica del trabajo vieron que aparte de tener anemia, pues decir, glóbulos rojos bajos, tenía también las plaquetas bajas. Y esto en una persona de 30 años tenía en aquel momento, pues es raro, es bastante raro. Y empezaron a tirar del hilo y a raíz de aquí, yo ya te digo, la sintomatología que tenía era pues lo de siempre, un poco de dolor de piernas y de cansancio al final del día. Pero ya está. ¿Y cómo ha afectado la HPN a tu rutina diaria? ¿De qué manera ha impactado la enfermedad en tu vida laboral e incluso social? Completamente. Cuando recibes un diagnóstico de una enfermedad rara, y en este caso grave también, como lo son, diría que muchas de las enfermedades raras, cambia tu vida da un giro de 360 grados. A mi rutina diaria como tal no ha afectado. Yo ahora estoy en tratamiento, es un tratamiento que tengo que ir al hospital, me desdigo, sí que ha afectado, es verdad que no diariamente, tengo que ir al hospital a ponerme un tratamiento cada 2 meses en este caso, antes iba cada 15 días y es verdad que esto te impacta mucho, tienes que pedir permisos en el trabajo, tienes que organizar tu vida en base a si te van a poner enseguida al tratamiento. Además a mí me afecta que luego estoy ese día al día siguiente muy cansada después de ponerme el tratamiento. Realmente hay un impacto muy grande laboral, social, en todos los aspectos de una vida. Aparte se suma, yo creo que algo que es muy importante tener en cuenta, la salud mental. Mentalmente te vienes abajo, tienes que pasar un duelo y el duelo es un proceso que nunca se acaba, porque va a ser de una etapa a otra. A veces estás en la aceptación, a veces estás en la negación y esto es necesario, muchas veces necesitas una ayuda de un profesional externo. ¿A qué se agarra uno para superar esos momentos? A la familia, a la asociación de pacientes, en este caso a otras personas que están como tú. Es muy importante conocer a gente que esté pasando lo mismo que tú. Porque para los pacientes es de mucha ayuda conocer casos similares, es una fuente de información muy directa, muy básica, ¿no? Especialmente en un caso de una enfermedad tan poco frecuente como de la que estamos hablando, el HPN. ¿Cómo es posible contactar con otras personas en situación similar al haber tan pocos casos? Pues las asociaciones de pacientes, jugamos un papel fundamental. Organizamos encuentros de pacientes y familias y además estamos presentes en congresos, en jornadas. Es decir, fomentamos que se conozca la enfermedad entre pacientes y entre médicos y estamos ahí para si un paciente nos busca en internet, estamos y puede contactar con nosotros le ofrecemos nuestro acompañamiento, orientación y por supuesto el conocer a otras personas, pero también estamos ahí para los médicos que sepan que
tienen una asociación a la que recurrir si su paciente les pregunta ¿con qué persona puedo hablar? Que me vaya a entender. Para eso estamos las asociaciones de pacientes, entre otras cosas. Si alguien nos está escuchando y es médico o empieza a notar o ha sido diagnosticado de HPN, ¿cuál sería el modo directo de ponerse en contacto con vosotros? Pues tenemos varias vías. Tenemos un teléfono abierto 24 horas, 7 días a la semana. Este es un servicio que consideramos súper importante de atención cuando recibes un diagnóstico o cuando pasa alguna crisis, porque las enfermedades muchas veces vamos por crisis, estamos ahí, siempre estamos ahí. Pero además tenemos nuestra web donde pueden encontrar toda la información de todo lo que hacemos como asociación, pero también información sobre la enfermedad, información actualizada. Y también contamos con un servicio de correo electrónico que también es inmediato, igual que el de teléfono. Tenemos varias vías y todas ellas funcionan, como te digo, 24/7. Aparte de eso, ¿qué tipo de iniciativas organizáis para poner a los pacientes en contacto? Pues, como te decía, en nuestro caso organizamos congresos en los que participan tanto médicos como pacientes. También organizamos jornadas o incluso ahora estamos promoviendo una exposición fotográfica que estamos llevando a hospitales donde hay pacientes, donde sabemos que están pacientes con esta enfermedad. Así es una manera de reunirnos y de juntarnos y de que los pacientes se sientan acompañados. Háblanos de esa exposición, por si alguien se la encuentra. La exposición Moments, en catalán, porque nació aquí en Cataluña, la sede de la asociación está aquí, ahora estamos en Esplugas de Llobregat, nace a través de una paciente que tiene un primo que él es fotógrafo profesional. Y ella le comenta que ella es una persona que está jubilada por la enfermedad. Y le comenta que, claro, que a pesar de que ella parezca físicamente estar joven y en un buen estado de salud, la realidad es que no, la realidad es que lleva 30 años diagnosticada, lleva 30 años de entradas y salidas del hospital y claro, que se planteaba, ¿cómo puedo mostrar esto a la sociedad? Porque claro, dice, yo voy a pasear a horas que la gente debería estar trabajando y dice, y noto que la gente a veces me mira y me dice, pues ostras, esta mujer, ¿qué hace aquí? No debería estar aquí. Y entonces a su primo político, al fotógrafo, le dijo, ostras, ¿por qué no hacemos una exposición fotográfica en la que podamos llevar estas historias y contar estas vivencias tan personales como la tuya, como la de otros pacientes, al Congreso? En ese caso, la exposición se inauguró en el Congreso del año 2022 que hicimos en Valencia, pero se decidió llevar a más hospitales. Como te comentaba, creemos que es muy importante llevarlo a hospitales donde estén pacientes. Así damos visibilidad a la enfermedad, promocionamos la exposición, que es súper chula, y damos apoyo a los pacientes que están en esos hospitales. Es una exposición maravillosa. Cualquier médico que la ha visto le gusta mucho porque cuenta una verdad. Y, bueno, de hecho cuenta muchas verdades. Está formada por 4 testimonios de pacientes y 2 de hematólogos. Está genial. Como te digo, merece la pena verla. Ya por último, ¿qué le dirías ya como paciente, de persona a persona, a alguien que esté recién diagnosticado de HPN? Mira, a mí en su momento leí un testimonio de una paciente que me sentí identificada con ella. Ella era una paciente joven como yo, bueno, como muchos con esta enfermedad, que el diagnóstico se hace alrededor de los 30 años. Y ella decía, para que me esté leyendo recién diagnosticado, quiero que sepa que debe estar tranquilo, que todo va a ir bien. Y le doy el mismo consejo. La vida no es fácil para nadie, con una enfermedad rara es difícil convivir, pero en nuestro caso tenemos tratamientos, tenemos el acompañamiento de una asociación detrás, una asociación fuerte y unida, y si nos necesitan ahí estamos, y es verdad que todo va a ir bien. Estate tranquilo porque todo va a ir bien. Pues Carolina Martín, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes de la actividad de la Asociación HPN España. Gracias. Estás escuchando Medicina por un tubo. Hoy nos acompaña la doctora Mónica Ballesteros.
Es hematóloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, bienvenida a Medicina por un tubo. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a partir de lo básico, para quienes acaban de escuchar por primera vez las palabras hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues se trata de una enfermedad rara, de muy baja prevalencia. Es una enfermedad que es adquirida, no es una enfermedad hereditaria. Y es una enfermedad compleja que cursa con hemólisis intravascular, es decir, los hematíes se rompen en el interior de los vasos, con predisposición al desarrollo de trombosis secundaria a esta hemólisis y con cierto grado de fallo medular. Es decir, estos pacientes van a tener pues bajos los leucocitos, bajas las plaquetas y sobre todo anemia por esa hemólisis. ¿Y cuál es el origen de esta patología? ¿Qué es lo que la causa? Bueno, se sabe que se produce por una mutación en un gen que codifica unos anclajes que son necesarios para que determinadas proteínas solubles que están por el plasma se puedan unir a la superficie celular para poder hacer su acción, ejecutar su acción. Entre estas proteínas están los inhibidores fisiológicos de la activación del complemento. Como las personas con HPN, las células que portan esta mutación son incapaces de sintetizar estos anclajes, pues entonces esas proteínas no pueden actuar sobre la superficie celular en la que de forma constante se está activando el complemento. Y entonces al final lo que se produce es la formación del complejo de ataque de membrana y esos poros en las células que destruyen las células. En el caso de los hematíes o glóbulos rojos da lugar a la hemólisis, y en el caso de las plaquetas y los neutrófilos, pues mayor predisposición al desarrollo de la trombosis. Esta mutación es necesaria, pero no es suficiente para producir la enfermedad. Y hace falta más insultos a la médula ósea que de alguna manera van a justificar el comportamiento clínico tan heterogéneo de estos pacientes. Es que no hay dos pacientes con HPN iguales. Incidiendo un poco en eso, cuando una enfermedad es poco frecuente, el simple diagnóstico supone de entrada un gran reto. ¿A qué señales debemos estar atentos cuando puede manifestarse de un modo tan diverso? Bueno, pues como cursa la enfermedad, cursa con hemólisis intravascular, es decir, la destrucción de los hematíes dentro de los vasos, pues ante cualquier dato de hemólisis, de anemia hemolítica, CUMS directo negativa, porque CUMS directo, que es el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune, es la anemia hemolítica más frecuente que hay. Si descartamos esa anemia hemolítica y en cualquier anemia hemolítica intravascular donde los hematíes se rompen en el interior de los vasos, siempre tenemos que pensar que ese paciente puede tener un clon HPN y tenemos que pensar en hacer el diagnóstico. También en situaciones donde existe una citopenia, pues una trombopenia, una neutropenia de etiología no ciliada. Pues ahí también tenemos que pensar en hacer un clon HPN. Por supuesto, en situaciones de trombosis, en localizaciones inusuales y cuando no existen factores predisponentes. Y generalmente, además, en gente joven, porque esta enfermedad suele ser generalmente de gente joven. También tenemos que pensar en una probable HPN y, muchas veces estos pacientes vienen de una anemia plástica previa y entonces en toda anemia plástica, siempre que tenga un clon HPN, ese clon HPN hay que seguirlo de por vida. Porque muchas veces en anemias aplásicas que han conseguido normalizar sus cifras en sangre periférica, nos olvidamos de hacer esos seguimientos de clones HPN y al final estos pacientes terminan evolucionando una HPN hemolítica y terminan viniendo por urgencias y eso lo suyo sería evitarlo. Y también en situaciones de mielodisplasia. Mielodisplasia sobre todo hipoplásicas. Y desde el punto de vista del paciente, ¿hay síntomas comunes? O sea, ¿a qué debemos estar atentos en lo que sentimos antes de acudir al médico? El síntoma más frecuente de la HPN es la fatiga. Es un cansancio que es desproporcionado para el grado de anemia y que tiene que ver un poco con la deplección del óxido nítrico debido a esa hemólisis intravascular, que se está produciendo esa hemólisis intravascular a liberar la hemoglobina que va libre por el plasma una vez que ya deja de estar unida a sus quelantes, va a producir una deplección del óxido nítrico. El óxido nítrico lo necesitamos de alguna manera para la contractura del músculo liso.
si hay una deplección del óxido nítrico, estos pacientes van a tener bastante alteración de toda la contracción, relajación del músculo liso y por eso cursan con disfagia, con dolor al tragar, con dolor abdominal, con disfunción eréctil, o sea, con todo lo que tiene que ver con la contractura del músculo liso. Por lo que, estos pacientes, su principal sintomatología es la fatiga, pero la fatiga es la más difícil de objetivar de toda la sintomatología que puede presentar estos pacientes, con lo que es a lo mejor una necesidad no cubierta en HPN, cómo tenemos que medir y contabilizar esta fatiga. Cuando ves muchos pacientes con HPN, pues más o menos las sabes de alguna manera interpretar, pero a lo mejor si es el primer paciente que estás viendo no sabes justificar muy bien o incluso el paciente no te la sabe transmitir muy bien. Luego, orinas oscuras, orinas color Coca-Cola, que es una sintomatología típica de estos pacientes, la tiene 1 de cada 4. O sea que tampoco es un síntoma que sea muy, muy frecuente. Y entre medias, pues bueno, el resto de los síntomas de contractura de músculo liso que hemos dicho, lo que hoy en día se llama alta actividad de enfermedad, que es una LDH por encima de 1,5 más un síntoma de HPN, que bien sea la fatiga, la disnea, el dolor abdominal, disfunción eréctil, trombosis, lamentablemente, o disfagia. Esas son las indicaciones de tratamiento de alta actividad de enfermedad y los síntomas que tenemos que buscar en todo paciente con HPN. ¿Y cuál es el perfil del paciente de HPN? Hablaba antes de que suele ser gente bastante joven. Sí, generalmente hay HPN en pacientes mayores, pero por línea general suelen ser pacientes entre los 20 y los 30 años. La inmensa mayoría de los pacientes son jóvenes, aunque bueno, se puede dar en cualquier tipo de edad. Y son pacientes que de alguna manera, al ser pacientes jóvenes, son pacientes que están dando vueltas, porque claro, son pacientes que estén acostumbrados a estar enfermos y van dando vueltas, pues tú imagínate, el que está muy cansado va diciendo que está muy cansado y nadie le comprende porque a lo mejor no se va a buscar un HPN el médico que le esté viendo, pues el médico de interna, el médico de atención primaria. A veces estos pacientes tienen una LDH, que es el marcador de hemólisis intravascular, el mejor marcador de hemólisis intravascular, el estándar, el gold estándar de hemólisis intravascular es la LDH, y a veces estos pacientes tienen una LDH mínimamente elevada que puede pasar desapercibida y sin embargo estos pacientes tienen mucha fatiga. Pues para estos pacientes es un gran problema estar por ahí dando vueltas sin que nadie los entienda. ¿Y ha evolucionado la manera de abordar el tratamiento en los últimos años? Sí, gracias a Dios, en toda enfermedad rara como es esta, siempre que haya investigación detrás y sobre todo cuando viene algún tratamiento y están las farmas detrás, que son los que le dan visibilidad a la enfermedad, sí ha evolucionado bastante. Ha evolucionado bastante esta enfermedad a la hora de... Es una enfermedad rara, pero que cada vez está siendo más conocida, está siendo más visible porque se está haciendo visible para favorecer, llegar mejor al diagnóstico y para que estos pacientes se puedan beneficiar del tratamiento. Entonces, yo creo que cada vez se sabe mejor en qué momentos hay que pedir un clon HPN, que medir un clon HPN por citometría es muy sencillo, pero hay que pensar en pedirlo. Entonces, pues eso, en situaciones de hemólisis intravascular no afiliada, citopenia no afiliada, trombosis y en el seguimiento de cualquier aplasia o mielodisplásico hipoplásico, hay que pedir un clon HPN. ¿Y cuáles son los principales retos que presenta la enfermedad en términos de abordaje y en cuanto a necesidades de los pacientes? Bueno, pues el principal reto es que, pues como en toda enfermedad rara, los fármacos que hay detrás son fármacos muy caros. Entonces, pues bueno, el principal reto es en conseguir la accesibilidad por igual a todos los pacientes a nivel nacional, porque en HPN, por desgracia, no se tiene el mismo acceso a los fármacos aprobados de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Entonces, esto la verdad es que es una necesidad no cubierta en HPN, que lo ideal sería que todo el mundo tuviera acceso por igual, independientemente de dónde viviera. Pues eso yo creo que es la principal necesidad no cubierta y el principal reto que tenemos toda la comunidad sanitaria, que el acceso sea el mismo para todas las comunidades autónomas. Gracias a Dios, en HPN ha habido mucha investigación, gracias a Dios ya tenemos varios fármacos aprobados, idealmente los suyos que los precios disminuyeran, pero bueno,
entendemos que tienen que ser así y los pacientes tienen que tener acceso a estos fármacos. Pues doctora Mónica Ballesteros, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un tubo en el que nos hemos acercado a la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, una patología poco común sobre la que hemos querido paliar la ausencia de información con la que a menudo nos topamos cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Recordad que la información sigue en los canales de redes sociales de Roche y en nuestra web, roche.es. Y si aún no te has suscrito a este podcast, no lo dudes, busca Medicina por un tubo en tu plataforma de audio favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.